Sí, se ve bien. Ya, gracias. Y ahí estamos grabando. Y al día de hoy la ayudantía va a tratar del tema de interpolación. ¿De interpolación de qué? En este caso vamos siempre a tratar de interpolar polinomios, o sea, puntos, y esa función interpolante va a estar representada generalmente por un polinomio, por un polinomio de grado n, que generalmente no va a ser un polinomio porque tú a las 100, no. Como estamos trabajando siempre a mano, máximo a la cuarta, yo creo, que es un buen aproximado. Vamos a hacer el resumen brevemente y vamos a resolver 4 ejercicios que corresponden a la ayudantía 6. Les voy a subir el enunciado al tiro de casualidad acá al Discord. ¿Dónde está? Por si los que no lo tenían. Que sé que hay gente que lo necesita previamente. Enunciado de ayudantía 6. Ya lo voy a subir acá. Lo voy a subir a general por mientras para después subirlo ordenadito. Ya, ahí está el enunciado de los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Ya, la interpolación es un problema de interpolación, pero valga la redundancia, es que después les voy a explicar por qué se llama de esa manera. Donde tenemos pares de números reales, x sub 0, x sub i, hasta que llegue hasta el x sub n, y sub n. Y el objetivo es buscar una función g que de manera que si yo voy evaluando en una función g todos mis x sub i o x sub 0, el x sub n, el valor que me tiene que arrojar siempre va a ser el i que le corresponda a cada punto. ¿Ya? La función que satisface uno se le llama función interpolante. Por ejemplo, tenemos variados puntos, pero en este caso hay una función interpolante. La condición que se tiene que cumplir sí o sí es de que el x sub k tiene que ser distinto al x sub j para j distinto de k. Eso después lo vamos a ver bien porque se tiene que cumplir. En este caso, ¿por qué se tiene que cumplir especialmente? Para cuando tenemos que hacer interpolación polinomial de Lagrange, ya que ahí hay un problema con el denominador para que no se nos haga cero. Bueno, para una manera de poder encontrar este polinomio que me va a interpolar los puntos es a través de Lagrange, que para mí Lagrange es como lo máximo en general como en todos los métodos, porque simplifica mucho, pero hay que tener cuidado con las condiciones o cómo poder abordarlo. Bueno, entonces tenemos que el polinomio de grado n está definido de esta manera, donde tenemos puros coeficientes. Esto aquí es un a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Esos coeficientes, el a sub 0, a sub 1, a sub 2, o que también están denotados de la siguiente manera en algunos otros polinomios como una sumatoria de k igual 0 hasta n por lambda por x acá. Ya, voy a poner ahí el sub k que va iterando. Depende de las referencias de los libros que vayan ya leyendo, pues si está denominado con A o con lambda. Ya, por ejemplo, si se nos presenta o tenemos que generar el polinomio interpolante y solamente nos dan un dato inicial, en este caso, ¿cómo nos va a quedar en ese caso? Nos va a quedar solamente una recta y con un valor único. Y ese existe, para ese polinomio interpolante se indica como grado 0. O sea, si yo tengo un dato, mi grado va a ser la cantidad de datos que me dan menos 1. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos dos datos? Tenemos dos datos menos 1 me da el grado.
de grado 1, que va a ser una recta. Ya. Dentro, aquí les dejé como bien enumerado para que no se vayan perdiendo como los ítems que vamos a ir viendo. Tenemos el teorema de existencia y unicidad del polinomio interpolante. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos dos informaciones. Dice, sea n más 1 pares de números y sea x, j distinto a x, k para j distinto de k, entonces existe un único polinomio interpolante de grado menor o igual que a n. Es decir, que se cumple esta condición. Por lo tanto, uno siempre tiene que estar como, no sé, pues te dicen cuántos polinomios interpolantes existen para cierta función o para cierta cantidad de datos. Bueno, acá ustedes se van a este teorema, que el teorema nos dice que dada, no importa la cantidad de datos que tengamos, siempre que se cumpla de que no se repitan los puntos, yo voy a tener un único polinomio interpolante. Además, podemos decir que aunque el polinomio interpolante es único, existe una variedad de formas de interpretarlo. Por ejemplo, no sé, pues a veces uno lo interpreta algebraicamente, otro lo interpreta con otras funciones, ¿no? Por ejemplo, como de manera con los grados, que se representa acá. Pero lo importante es que es único, que en realidad son bases de las otras. ¿Cómo vamos a ver representado eso? De la siguiente manera. Ya, entonces, existe una variedad de formas de interpretarlo, por lo tanto, esto es de una manera general. Esto es una combinación lineal de una base. Esto creo que en Mate 2 se vio, así que ahí les recomiendo, pero más o menos conceptual, porque no sé ya tan profundo, pero más o menos conceptual, conocer bien lo que era una combinación lineal en una base. Y también podemos denotar de que todas esas combinaciones lineales van a pertenecer a un espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que n. Y si preguntan por la dimensión de ese espacio vectorial, podemos decir que es de n más 1. ¿Qué significa ese n más 1? Que es n más 1 grados de libertad de ese espacio vectorial. Bueno, por otra parte, si tenemos L sub 0, que es combinación lineal L sub 1 hasta L sub n, es una base de este espacio vectorial. Entonces, para cada polinomio perteneciente al espacio vectorial, se representa una combinación lineal de la siguiente manera. Sé que son muchos términos, pero después, si va leyendo paso a paso y como asociando, se hace bastante más simple y como que uno ya va entendiendo mejor. Un lema. ¿Qué es un lema? Para que no se pierdan, un lema es como un subteorema, pero del teorema. Yo no puedo escribir un lema a base de que no sea de un teorema. Siempre esto es a través, la base que sustenta el lema es un teorema, que en este caso el teorema que lo está sustentando es este, el teorema de existencia y unicidad del polinomio interpolante. Por lo tanto, el lema de ese teorema dice así: sea el espacio vectorial P sub n de polinomios de grado menor o igual que n, y tenemos dos subíndices, que las dos pertenecen para que sean una base de P, del polinomio. Dice, si definimos los monomios, m sub k es igual a x elevado a k, entonces vamos a denotar todos estos índices, es una base del espacio vectorial. Entonces se llama monomial a todo esto que está acá. Y por otra parte, que también se puede considerar como una base de P, se define el polinomio de Lagrange, siempre cumpliendo las condiciones. Es importante que tengan claras las condiciones. ¿Y cómo yo puedo realizar este polinomio de Lagrange? Con esa iteración. Por lo tanto, si se cumple tanto estas condiciones, y yo puedo iterar, entonces puedo decir que L sub 0 hasta L sub n es base del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n.
en general. Ya, primero, en resumen, así como bien, tenemos la definición. Definición, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos buscar? El polinomio, pero en general, ¿cómo yo busco ese polinomio? O sea, existen dos maneras de yo poder encontrar ese polinomio. Lo busco de la manera monomial, primera, de la manera monomial, o de la manera de Lagrange. Por lo tanto, siempre te pueden especificar, calcule el polinomio interpolante monomial. Entonces yo me voy a calcularlo, a iterar de la manera monomial. O te van a pedir, calcule el polinomio de Lagrange o las bases de Lagrange. ¿A qué me voy? A esta iteración. Vamos a ir directo a los ejercicios para ver, para poder aplicar y así quizás yo creo que se les van a generar más dudas. Igual de todas maneras, si tienen dudas, díganme al tiro. Para partir. Sé que son hartas cosas, pero es importante que las procesen bien porque la materia de interpolación, esto es como lo primero. ¿Ese símbolo es una productoria? Sí, es una productoria, Okay, efectivamente. gracias. Una productoria de todos estos términos. ¿Y por qué aquí ese X, de aquí viene de que tiene que ser distinto? Porque en Lagrange, si el K es igual al J, ¿qué pasa aquí? Lo indetermina. Por lo tanto, ese denominador es el que me está restringiendo constantemente de que el K tiene que ser distinto al J. A eso era lo que me refería al principio. Ya, vamos con el ejercicio 1, que dice así. Sea x sub 0 igual 1, x sub 1 igual 3 y x sub 2 igual a 5, y nos piden explicita cada polinomio de Lagrange. Entonces, ¿qué hacemos? Nos piden polinomios de Lagrange. ¿Para dónde nos vamos? A la iteración de Lagrange, que es la que justo está acá. Y es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, explicita cada polinomio de Lagrange para L sub j, pero tenemos J0, J1 y J2. Por lo tanto, vamos a iterar. Para la primer polinomio, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué se le ocurre? Multiplicar, ¿no es cierto? Vamos a reconocer los términos, ¿cómo serían? Serían x menos x sub 1, que sería la primera, x sub 0 menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x sub 0 menos x sub 2. ¿De dónde sale esto? De acá, miren. Que si yo estoy iterando el 0, que es el primero, o sea, j igual 0, acá se mantiene el 0, ¿no es cierto? Entonces, esta acá, ¿qué valores puede tomar? Sabemos que en este caso nuestro j es igual a 0, por lo tanto el k nunca va a poder 0 acá. Entonces, ¿qué es lo que me queda si tenemos que j va de 0, 1, 2? Entonces solamente estos k van a tomar los valores de 1 y de 2, que son los que toman acá. El x, que es la variable, tenemos el x sub 0 que va ligado acá y que va ligado acá al primer índice del denominador, y los que vamos a ir iterando van a ser los otros k, que tienen que ser distintos al j, que en este caso fue el 1 y fue el 2. Entonces, ¿qué pasaría para el L1 y el L2? Nos quedaría x menos el x1. ¿Lo podría hacer? Porque acuérdense que el x1 queda fijo acá. El x1 no lo podría iterar porque acá estaría indeterminando. Entonces, los otros dos son los que podría iterar, o sea, el x0 y el x2. Y para el x2, acá abajo en el primer índice del denominador tengo el x2 y el x2. Entonces, ¿cuáles son los que yo podría iterar? Los otros dos menos el 2. O sea, el 0 y el 1. Me quedaría menos x0, menos x0, menos x1 y menos x1.
reemplazo los valores que ya están dados. ¿Cuáles son los valores que ya están dados? Me dicen que el x sub 0 vale 1, entonces me queda. Al final vamos reemplazando. O sea, réstame a menos 2, x menos 5. Y va quedando, o sea. Para la otra, solamente es plantear, en este caso, el polinomio y luego reemplazar los valores que nos dan. Que conste, siempre les van a dar los valores iniciales. No es como que ustedes tengan que adivinar o algo, sino que estarían interpolando. Nada, al azar. Entonces siempre les van a dar puntos. 3, 4 puntos. Es como un buen índice a trabajar. Porque si no después se hace muy tedioso la álgebra. Ya, así me quedaron representados para las 3 iteraciones de la Lagrange, donde tendríamos que hacer iteraciones productorias. En este caso, como teníamos 3x, se generan siempre 2 productorias. Si tenemos 3 puntos, se van a generar, por ejemplo, si tenemos 4 puntos, se van a generar 3 productorias. Y así. Por lo tanto, si ya, la 1 nos pedían explícita cada polinomio, ya, acá está. Para el j igual 0, j igual 1 y para el j igual 2. Y en la 2 nos escriba cada LJ como una combinación lineal de monomios. ¿Cómo sería eso? Los monomios solamente tendríamos que resolverlo, pero ¿cómo separarlo? Por ejemplo, los que son de grado 0, los que son de grado 1, los que son de grado 2, los que son de grado 3. En este caso, ¿cuántos puntos tenemos nosotros? Tenemos 3 puntos, 3x. Por lo tanto, si tenemos 3 puntos, ¿qué es lo que tendríamos que obtener como máximo en este caso en los monomios? En una combinación lineal de monomios, debería ser un cuadrado, un x al cuadrado, de grado 2 como máximo. Por lo tanto, resolviendo la primera, que es esta, nos va a quedar de la siguiente manera. X cuadrado partido en 8 menos x más 15 partido 8. Para la otra, nos queda de la siguiente manera. Y para la última, resolviendo, queda de esta manera. En realidad, solamente había que resolver, pero ¿en qué va? En realidad entender lo que me están preguntando. Esto quizá ustedes lo podían ver muy distinto uno con el otro, pero en realidad es exactamente lo mismo, solamente que es la representación del LJ como me lo están pidiendo. Y eso es más que nada los conceptos que tienen que manejar bien. Listo, tenemos listo el 2, el ítem 2, vamos por el ítem 3 que nos preguntan. Sea el polinomio x, que está representado con una combinación lineal de L sub 0, L sub 1 y L sub 2, determine el polinomio evaluado en el punto x igual 1, en el punto x igual 3 y en el punto x igual 5 y escriba P como una combinación lineal de monomios. Vamos con lo que nos piden. Entonces, tenemos denotado acá el polinomio que nos indica cómo era la combinación lineal. El L sub 0 ya lo tenemos, el L sub 1 ya lo tenemos y el L sub 2 igual lo tenemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy haciendo? Solamente reemplazando el valor de x que me están pidiendo. ¿Qué valor de x me están pidiendo para el primer polinomio? Un 1. Entonces, si nosotros evaluamos el 1 en este polinomio y lo multiplicamos por el signo menos que está denotado acá, nos va a dar menos 1. Luego, más 2. ¿Qué 2? Este 2 de acá, que está multiplicando el L1. Pero el L1 evaluado en 1 y el L1 evaluado en 1, este
evaluado en 1 nos va a dar 0. Más 7 por el L2 evaluado en 1, que es 0 también. Nos va a dar menos 1, y eso es lo que tienen que hacer para cada uno de los pasos. Por lo tanto, para el polinomio evaluado en 3 nos queda menos 1. Chun, chun, chun. ¿Dónde lo tuviste? Espérenme. Que creo que ese no debería ser ese valor. Ahí lo tengo en error, espérenme. Que creo que no debería dar 0. ¿Se ve bien la pantalla en todo caso o no? Sí. Ah, ya. Ahí está. El primero sí daba 0. Menos 0 más 2 por 1 más 7 por 0 es igual a 2. Y para el otro, para el p igual 5, tenemos en menos 0 más 2 por 0 más 7 por 1, que nos va a dar 7. Entonces, usando, en conclusión, la combinación, vamos a volver acá, para que no nos perdamos en lo que nos están pidiendo. Ya, determine P1, P2 y P3, listo, calculado. Y después dice, escriba P como una combinación lineal, que es lo mismo que incluso nos pidieron acá. Combinación lineal de monomios. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Entonces, en este caso tendría que calcular todo el polinomio, que lo voy a escribir acá abajito. P de X va a ser igual a menos L sub 0 de X más 2L1 de X más 7L2 de X menos L sub 0. ¿Dónde está? Acá arriba. Menos 1x cuadrado. Solamente cuando dicen combinación lineal de monomios tienen que resolver algebraicamente y juntar los términos que son del mismo grado. Es menos 5 partido en 4 más 7 y el otro era 4 partido en 8. Ya. Si juntan eso, cada uno con el grado correspondiente, lo que deberían obtener es lo siguiente. Y eso es todo cuando nos piden calcular una combinación lineal de monomios. Acá tenemos los de grado 2, los de grado 1. Discúlpenme, eso no es un por, eso es un más. Los de grado 1 y los de grado 0. ¿Dudas en general con el ejercicio 1? No hay dudas. Ya, vamos a pasar al tiro con el ejercicio 2 entonces. Dice, sea P el polinomio interpolante de grado menor o igual que 3, que interpola los puntos este y este, que en total son 4. Y nos piden determinar dos cosas. Primero, P en la base monomial. Que conste, siempre nos pueden pedir dos cosas respecto a cómo calcular el P, o en base monomial o en base de Lagrange. ¿Ya? En este caso nos piden P en la base monomial, que es lo que vamos a realizar. El punto número 1. Primero, representamos el polinomio en la base monomial. Acuérdense que cuando estamos trabajando en monomial, idealmente es siempre tener separados los grados.
Los de grado 3, los de grado 2, los de grado 1, los de grado 0. En este caso, como no conozco en general nada, no conozco ni uno de los coeficientes que van a acompañarlo, de manera general así se representa el polinomio. ¿Cómo yo sé que tengo que llegar hasta x igual a x cúbico y no, por ejemplo, x a la cuarta o x a la 5? Me fijo en la cantidad de datos que me dan. ¿Cuántos datos me dan? 4. Entonces mi polinomio tiene que quedar de 4, la cantidad de datos que me dan 4 menos 1. Por lo tanto, por eso me queda de grado igual 3. Entonces, las 4 condiciones que están acá, que a eso le llaman como 4 condiciones, porque acuérdense que tienen que cumplir el requisito, para el sistema, son equivalentes al sistema lineal. Vamos a interpretarlo. ¿Cómo lo podemos interpretar o cómo lo podemos ordenar? De la siguiente manera. Acá. Son 4 puntos, los vamos a ordenar en una matriz de 4×4. ¿Qué es lo que vamos a ordenar? Estos coeficientes, ojo, como los que van a acompañar acá a cada uno. El x1 del primer punto tiene valor 1. Por lo tanto, si yo reemplazo, acá vamos a anotar cómo nos debería quedar. A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y acá van a ir todos los valores que son del punto, el resultado. ¿Y cuál es el resultado de cada punto? Todos los i. O sea, el 4, el 8, el 20 y el 92. Que son los resultados que nos tienen que dar. 4, 8, 20 y 92. Entonces, ¿cuáles son cada uno de los índices que acompañan a estos de acuerdo a todos los x, al 1, al 2, al 3 y al 5? Serían los siguientes. Primero el 1, después el 1 y el 1. ¿Por qué? Porque yo estoy reemplazando acá. Aquí este nunca está acompañado por nada, siempre va a ser único. 1 por A sub 0. Luego acá, ¿cuál está acompañando al A sub 1? El 1, porque el primer es el 1. Después acá, 1 al cuadrado, 1. 1 a la 3, 1. Para la segunda fila tenemos 1, 2, 4, 8. ¿Por qué tendríamos esos valores? Acuérdense que la sub 0 no tiene nada acompañado con la x, entonces siempre va a ser 1. Acá tenemos a sub 1 por x. ¿Cuál es el x? El 2, que se va ahí. Después, 2 al cuadrado, 4. 2 cúbico, 8. ¿Ya? Y así se repite tanto para el 3 y luego para el 5, que van correspondiendo a la fila 3 y a la fila 4. Que quedaría 1, luego el otro es 3, 9, 27, y para el último 1, 5, 25 y 125. Y así me quedaría mi sistema. Ya, este sistema está bien complicado resolverlo. ¿Por qué? Porque tiene que estar relacionado con la materia anterior, y si se acuerdan que cuando queríamos resolver este tipo de sistemas, lo que hacíamos era aplicar Gauss. Cuando encontrábamos, por ejemplo, de que la matriz A, que estaría representado por esto, la ordenábamos, por ejemplo, como un L sub U, y ahí buscábamos la matriz por Gauss, la inferior, la superior, y ahí buscábamos hasta resolver todo el sistema. Bastante tedioso, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que hay que hacer. En este caso, ahora que se asume como materia pasada, que en general no debería evaluarse como cálculo a cálculo, en este certamen lo que tienen que hacer solamente es meterlo a la calculadora. A Wolfram, a MATLAB, a Python, como ustedes le acomoden, verdad. Y el resultado de esos valores, que en este caso yo lo metí a la calculadora, a la TI, y por eliminación de Gauss, se obtiene lo siguiente. Que A sub 0 es igual a 2, A sub 1 es igual a 3, que A sub 2 es igual a menos 2 y que A sub 3 es igual a 1. Por lo tanto, el polinomio interpolante de esos 4 puntos que nos dieron inicialmente
está representado por la siguiente función. 3x menos 2x al cuadrado más x a la 3. Dudas en general de lo que nos piden en el ítem 1, que era P, encontrar P. Ya encontramos P, de acuerdo a la base monomial. Ya, si no tienen dudas, vamos a hacer el ejercicio 2, que la verdad es bastante simple, que nos piden calcular el valor numérico de la derivada de P y cuál va a ser ese valor evaluado en x igual 4. Esa derivada, en este caso, de P en dx, que es la única variable que depende de x, nos va a quedar de la siguiente manera. 3 menos 2 menos 4. Menos 4x más 3x al cuadrado. Entonces, si evaluamos de P en x igual 4, nos queda un valor de 35. Eso no me había que hacer en el ítem 2. Eso sí, como spoiler, siempre están pidiendo, o en los certámenes piden ítem A, B, C, ponte tú, D, y uno deriva del otro. Así que si uno no sabe hacer el A, en general no podrías hacer ni el B, ni el C, ni los que están, ni los que le siguen. F, por ese lado. Ya. ¿Dudas del ejercicio 2? Ya, espero que no. Ojalá esté todo claro. Ya vamos con el ejercicio 3. Dice, sea P el polinomio interpolante de grado menor o igual que 2. ¿Qué nos indica esto? Grado menor o igual que 2. Si el n es menor o igual que 2, me dice que la cantidad máxima, yo lo puedo interpretar, máxima de datos que yo puedo interpolar son 3. ¿Ya? Que justamente nos dieron 3 valores. Que interpola los puntos menos 1,1, 0,0 y el punto número 3, que es 1,1. Y nos piden solamente determinar la representación de P en la base monomial y en la base de Lagrange y verifique que representan el mismo polinomio. Aquí nos piden calcular P por los dos métodos, que vamos a hacerlos a un tiro. Pero primero vamos a definir, ¿qué vamos a definir? La notación. Definir la notación. ¿La notación de qué? La notación de los puntos. Que mi x sub 0, y sub 0 lo voy a representar como mi punto, el menos 1,1. El orden le pueden dar ustedes el orden que quieran. De verdad, da lo mismo. El x sub 1, y sub 1 va a ser el punto 0,0. El punto x sub 2, y sub 2 va a ser el punto 1,1. Ya. Entonces, primero vamos a buscar el polinomio P de acuerdo a la base monomial. Si tengo 3 puntos, ¿de cuánto me tiene que ser mi base monomial? ¿De qué grado? Pueden escribirlo en el chat si quieren. 2. Súper bien. Entonces, si tenemos 3 puntos, nos queda de grado 2, que sería de la siguiente manera. A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo? Encontrar el valor de A sub 0, A sub 1 y el valor de A sub 2. Entonces, si reemplazamos estos puntos, solamente en este caso los x, aquí, en todo esto, nos va a quedar el siguiente sistema lineal. Obtenemos el siguiente sistema lineal.
en 3 puntos, vamos a tener el 1 menos 1, 1. ¿De dónde viene eso? Al tiro les voy a explicar. Que en realidad viene de lo mismo que resolvimos en la pregunta 1 que nos pedían calcular a base monomial. Ya, vamos por orden. Lo que va acá es lo que yo busco siempre. En este caso son los valores de A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Lo que va a este lado es lo que yo necesito obtener en el polinomio interpolante, o sea, los valores de P. En este caso, los valores de P están representados por los valores de I. O sea, I sub 0, I sub 1 y I sub 2, que son el 1, que está ahí, el 0, que está ahí para el orden 2, y el 1, que está ahí. Ya. Y en este caso, como el polinomio está representado como una función, yo voy a ir reemplazando los X aquí para la primera fila. Por lo tanto, el valor que acompaña al A sub 0, como ya lo dije anteriormente, siempre va a tomar un valor de 1, porque no tiene nada acompañado al lado. Su índice acompañante es 1, que está acá. Acá, para este A sub 1, ¿cuál es el índice que lo acompaña? Si lo iteramos, sería menos 1. Y acá, menos 1 al cuadrado, me queda 1, que es el que está acompañando acá. Ahora, si iteramos para el segundo punto, tenemos que el X es 0. Entonces, ¿qué acompaña acá? No influye el X, por lo tanto, va a ser 1, siempre 1. No se olviden. O a menos que te indiquen que el polinomio interpolante tiene, no sé, pues 3 a sub 0. Y ahí sería 3, 3 y 3. Ya. Acá el 0, si acompaña acá, hace todo esto 0. Por lo tanto, el índice que lo acompaña es 0. Y lo mismo pasa para este otro índice de acá, que sería también 0. Ahora lo hacemos con la última X, vemos cuál es el valor que acompaña acá y cuál es el valor que acompaña acá, que es el 1. Por lo tanto, quedaría 1 y 1. Ya, aquí a simple vista podemos interpretar automáticamente que el valor A sub 1 es automáticamente 0. ¿Ya? Generalmente, siempre les va a quedar un sistema así en el monomial. Y ustedes tienen que resolver por Gauss, por el método que en este caso les estime más conveniente. Si ven que es una triangular, ponte tú, de método ascendente, descendente, y ven viendo si es triangular superior o inferior. Pero en este caso está, pero aquí en la que más allá de que el A sub 1 es igual a 0, entonces de inmediato vemos que A sub 1 es igual a 0. Por lo tanto, si A sub 1 es igual a 0, el sistema nos queda un poco más simplificado. Dime. Creo que el que debería ser 0 es el A sub 0, no el A sub 1, porque el A sub 1 se multiplica por 0. Ah, sí, tienes razón. Para este, ¿no es cierto? Que nos queda en acá. Que si multiplicamos de S por S, más S por S, más S por S, y eso todo lo igualamos a 0, ¿no es cierto? Sí. Ya, bacán. Entonces, sí, tenemos que el A sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo nos queda el sistema? Nos queda de que menos A sub 1 más A sub 2 es igual a 1, y de que A sub 1 más A sub 2 también tiene que ser igual a 1, que son cuando resolvemos el sistema de arriba, cuando resolvemos el sistema de la fila 3. Ya sabiendo que A sub 0 era 0, entonces nos queda más simplificado el sistema, y aquí podemos, bueno, pueden reemplazar uno sobre la otra. Espérame, que tengo algo en el chat. Yo ya pensaba que se me olvidó todo, gracias. Ya, por lo tanto, ya resolviendo este sistema que igual es bastante simple, pueden reemplazar uno sobre la otra ecuación, vamos a llegar de que A sub 2 va a ser igual a 1 y de que A sub 1 va a ser igual a 0.
Entonces ya encontramos todos los valores que estábamos buscando. ¿Qué valores estábamos buscando? Acuérdense, a sub 0, a sub 1, a sub 2. Recién los encontramos acá. Por lo tanto, el polinomio interpolante de esos 4 puntos que nos dieron inicialmente solamente va a ser igual a x cuadrado, porque este es el a sub 2, es el que sobrevive, que es a sub 1, y el a sub 1, el a sub 2, ¿a quién acompaña? A este término. ¿Dudas con la metodología de esa parte para el método, para la base monomial? No, solo que el a sub n nunca va a ser cero, ¿verdad? Disculpa que estaba mi sobrina. El a sub n, ¿a qué te refieres como el a sub n? ¿De que en el grado n? La última constante a. La última nunca va a ser cero. No debería. ¿Verdad? No debería. ¿Por qué no debería? Depende en este caso, porque, por ejemplo, si nos dicen que el polinomio que tenemos que presentar tiene que ser de grado menor o igual que 2, pero ponte tú, nos dan solamente 2 puntos, ahí sí podría ser, el último podría ser 0. Pero en este caso, como se ocupa la mayor cantidad de datos para ese grado menor o igual que 2, por lo tanto el último no debería ser nunca 0. Vale, gracias. ¿Ya? Ya vamos a hacer ahora la base a través de Lagrange. Base Lagrange. Ya. ¿Qué es lo que nos decía la iteración o cómo es lo que teníamos que resolver? Recordar que era de manera con una productoria. ¿Ya? Entonces, si es una productoria, para el primer punto, ¿cómo nos quedaría? Era x menos los otros que no podría, que sí podemos iterar. Acordemos entonces que tenemos el x sub 0, entonces, ¿cuáles son los que podríamos iterar? Si tenemos 3 puntos, que son estos que están acá. 3 puntos. Entonces, si tenemos 3 puntos, siempre son 2 productorias, o sea, x menos algo, acá x menos algo. Estamos fijando el x sub 0, por lo tanto itero los otros dos, que es el x sub 1 y el x sub 2. Que es exactamente lo mismo, la misma metodología que utilizamos más arriba. Wow, aquí me equivoqué. Porque estamos fijando el x sub 1 y yo no puedo seguir evaluando en el x sub 1. Por lo tanto, x menos, acá voy a hacer primero el x sub 0. Y para la otra, tenemos lo siguiente. X menos las otras iteraciones, fijamos el x sub 2. Fijamos el x sub 2 también acá. Y por último, las que podríamos iterar son el x sub 0 y el x sub 1. Ya. La primera nos quedaría, vamos a reemplazar en los números. ¿Y qué valores tomaría? ¿Qué valores les da? A ver. Les tinca. Vamos reemplazando los valores. Ya, hoy día no hay ayuda. A mitad de semana está agotadora. Ya, el primero nos queda así. El segundo nos va a quedar de la siguiente manera. Y por último, el otro nos va a quedar de esta manera. Y nos piden calcular el polinomio P. No nos queda espacio. Vamos a correr esto un poco más acá.
nos queda que P, ¿qué valores tomaba P? Por lo tanto, P de X va a ser igual a 1 por L sub 0 de X más 0 por L sub 1 de X más 1 de L sub 2 de X. ¿De dónde saco estos valores? Estos son los mismos que nos dieron arriba, ¿ya? Entonces, si recordamos, esto, espérate. Acá. El A sub 0, a ver, espérense que acá tengo el polinomio de Lagrange. Ahí está. Entonces los valores que van acá son los que acompañan, que son en este caso los valores que determinamos arriba, y si nos damos cuenta el X sub 1 está multiplicado por 0, y si usted, entre comillas, definen primero esto, se van a dar cuenta que en realidad no necesitan calcular el L sub 1, porque en realidad este dato como que se va a la basura, po. Entonces, como que sería pérdida de tiempo calcularlo. No calcularlo. Disculpa, ¿dónde Sí. aparecen el 1, 0 y 1 multiplicando los L? No sirve. Dame un segundito, al tiro te explico. No sirve para el polinomio. Ya, entonces lo que podemos deducir es lo siguiente. Espera. Ya mira, en la definición tenemos que, vamos a ir arriba. ¿Dónde está el polinomio? Espérame, déjame mirar bien. El polinomio de Lagrange. Ah, ya, mira. Los valores que van acá son los que intersectan para cada uno de L sub 0. Entonces, en este caso, son las soluciones, pero de estos sistemas, de tanto del L sub 0, del L sub 1 y del L sub 2, que son los valores que van acá. Pero estos valores, en este caso, yo los tomé directo, po. En este caso, como tenía la resolución, pero estos se calculan como con el método de Gauss cuando encontramos la solución, pero a ver, déjame ver si te los puedo resolver en el método. Disculpa, Marti, ese 1 que está multiplicando al L0 sería el A sub 0, ¿cierto? Espérame, que se me escuchó un poco entrecortado. ¿El A sub 0 me dijiste? El 1 que está multiplicando al L0 debería ser ¿Ya? el A sub 0. El A sub 0, pero mira, acá en este caso, el A sub 0 para este valor, para el otro dio 0. Pero en cambio, no toman los mismos valores tanto si es que tomamos base monomial o tomamos base de Lagrange. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ese valor que lo Disculpa. acompañan son los resultados de I, ¿o no? Eso mismo. Claro, en este caso, eso, es que, miren, no siempre dan los valores de X y de Y. Cuando calculamos arriba el de Lagrange, solamente teníamos los valores de X. ¿Ya? Entonces, no podíamos calcular directamente el polinomio de Lagrange porque no teníamos los valores de Y.
¿qué valores de i? Los que acompañan a la x, pero en este caso, como este es el x, L sub 0, que fijamos el x sub 0, entonces el i sub 0, ¿dónde está? El i sub 0 es este valor, y este valor es el que acompaña, pero cuando no los dan, es una manera que también hay de calcularlos, pues, y ese es que no hay ni un ejemplo que hicimos acá, entonces eso se los podría juntar, guardar la pauta. Pero en este caso está directo, ¿por qué? Porque justo nos dan los hipos, como decía el compañero, que es para el L sub 0, el I es 1, el I es 0 y el I es 1. ¿Sí? Hay un poco más claro, ¿no? ¿De dónde salen esos índices? Sí, más claro. Gracias. Ya, bacán. Ya, por lo tanto, entonces, como nosotros podemos ver al tiro, en este caso, que nos dan los puntos pares, x sub 0 y sub 0, uno ve al tiro de los puntos que para cierto uno de ellos, el i era 0, pues entonces es redundante calcular ese valor. Y finalmente, al ser esa multiplicación del L sub 0 más el L sub 2, nos quedaría así. ¿Dónde está mi lápiz? Acá. Igual. A x por x menos 1 partido más x más 1 partido en x partido en 2. Y si resolvemos cada uno de esos sistemas, nos queda x cuadrado. X cuadrado sería entonces el polinomio base para Lagrange, calculado de acuerdo a la base de Lagrange. Y el de la base monomial nos dio lo mismo. Por lo tanto, estamos verificando lo que nos estaban pidiendo y verifique que representan el mismo polinomio. Por lo tanto, el polinomio, tanto para la base monomial, tanto para la base de Lagrange, es el mismo. ¿Pasa siempre esto? Generalmente sí, pero no implica de que realmente sea siempre el mismo, ¿ya? ¿Dudas? ¿Ya no hay dudas? Ya vamos con el último ejercicio. Dice así, ejercicio 4, sea esos 3 puntos pares que nos dieron, puntos en un plano. En el ítem 1 nos dicen, ¿cuál es el menor grado n perteneciente a los naturales? Con unión con el 0, con el conjunto 0, con lo cual podemos garantizar la existencia y unicidad de un polinomio interpolante P, perteneciente al espacio vectorial donde el grado es menor o igual que n. La 1 está, pero ¿para qué les cuento que puro conceptual nomás? Yo creo que en ¿Unos nada dos? uno... Disculpa, ¿quién? No escuché. N igual a 2, ¿o no? N igual 2. ¿Por qué n igual 2? Era 1 menos la cantidad de datos. Exacto, súper bien. Entonces, ¿cuántos puntos nos dieron? Nos dieron 3 puntos menos la cantidad, menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, quiere decir que nuestro polinomio es de grado 2. Por eso es importante que se sepan los teoremas. ¿Qué es lo que dice el teorema? ¿Ya? Ya, para el ítem 2 nos dice, calcule el polinomio interpolante utilizando la base n sub 0, n sub i, n sub 2, que está dada por los siguientes términos. Ya, ¿cómo hago eso? Me están diciendo, ya tengo la base. La base, ¿qué es lo que es la base? Cuando yo defino un polinomio de la siguiente manera, acá. Sabemos que P, ¿cómo se comporta P? P si es un polinomio, podemos decir que está interpretado como una sumatoria de K igual al infinito hasta n de A sub K por X a la K. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo que va a acompañar.
Esa es la base, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar este polinomio? Ya. Resolvemos el sistema lineal primero. Y eso va a estar multiplicado por los i. ¿Cuáles son los i de los puntos? 3, 4, 6. La idea es que ustedes vayan quizás siempre ordenando el sistema. Recuerda, estoy en clase. No, haciendo ayudantía. Ya. Entonces lo que queremos encontrar es ese A sub 1, A sub 2 o A sub 3. También como postdata, esos A sub 1 se representa como a veces como lambda sub 1, el A sub 2 como lambda sub 2 y así. Perdón, aquí es A sub 0. Siempre se parte con el 0 para los que acompañan a los de grado 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que ir en la matriz A? Si yo necesito encontrar, siempre voy a ir evaluando los términos, como lo hicimos acá. Bien, recuerden. La matriz A íbamos evaluando cuál era el acompañante. Íbamos evaluando en cada uno de sus términos. Entonces lo que deberíamos hacer acá es lo siguiente. Como la base es el n sub 0, 1 y 2, nos quedaría n sub 0 evaluado en 1, n sub 1 evaluado en 1 y n sub 2 evaluado en 1. Para la otra fila nos quedaría n sub 0 evaluado en 2, n sub 1 evaluado en 2 y n sub 2 evaluado en 2. ¿Qué es lo que es el 1, el 2? Son los valores de las x. Acuérdense que siempre se evalúan los valores de la x. N sub 0 en 3, N sub 1 en 3 y N sub 2 en 3. Reemplazando los números en las funciones que nos dieron arriba, lo que vamos a obtener en esta matriz son números bastante bonitos y simples de trabajar. Bajamos esto de acá. Y lo igualamos a los i que queremos obtener. Y nuevamente, ¿qué es lo que realizamos? La solución del sistema. A priori podemos ver de que A es una matriz inferior, por lo tanto, como es un sistema triangular inferior, ¿por qué lo podemos resolver? Por una sustitución, ¿no es cierto? En este caso, de manera descendente. Voy de aquí hacia abajo, voy resolviendo. Podemos notar al tiro de que la sub 0 va a ser igual a 3. ¿Sí, no es cierto? Para la otra tenemos lambda 0, a sub 0 más a sub 1 es igual a 4. Por lo tanto, a sub 1 es igual a 1. Y para la otra tenemos a sub 0, 2 más. Y por lo tanto nos queda de que a sub 2 es igual a 1 medio. Ya, llegamos a encontrar los valores. Por lo tanto, si encontramos los valores de a sub 0, a sub 1, a sub 2, es porque yo he encontrado el polinomio. ¿Cómo lo interpreto después entonces? ¿Cómo me quedaría representado? De la siguiente manera. El p de x va a ser igual a sub 1, perdón, a sub 0. Por n sub 0 de x más a sub 1 por n de 1 de x más a sub 2 por n de 2 de x. Y eso queda así. 3 por n0 que era... n0 ¿cuánto era? 1. Multiplicado por 1 ya nos queda lo mismo. Más a sub 1 que es 1 por x menos 1.
y más 1/2 por n2, que es x-1 por x-2. Y de esa manera nos queda representado el polinomio para los puntos dados, que fueron estos, y para la base dada. ¿Dudas, consultas, la que quieran decir? En verdad creo que no es muy difícil. Es importante que manejen bien la metodología de Lagrange, porque la verdad es que Lagrange lo van a usar harto, porque incluso ahora vienen maneras de interpolar un poco más complejas y si no entienden bien esto, se les va a hacer mucho más difícil para después. Así que eso les recomiendo que manejen bien como los conceptos, no son muchos en verdad, y nada más. Les tenía una consulta. Con respecto al tema de la TI para resolver estos sistemas, o al respecto a MATLAB o a lo que sea, como lo están resolviendo, ¿ya tienen algún método definido? Perdón, para resolver, ponte tu tema de este tipo, para encontrar al tiro los valores, si es que se hace muy complejo. Symbolab, ya bacán. De todas maneras, si la gran mayoría no tiene algún sistema todavía bien definido, ahí voy a poner unos tips en el Discord para que puedan resolverlos de manera inmediata. Ya voy a dejar de grabar.